Tepache y mezcal tomaremos cuando la banda empieza a tocar. Que viva la gran comisión que hace la fiesta patronal. Tepache y mezcal tomaremos cuando la banda empieza a tocar. Que viva la gran comisión que hace la fiesta patronal. Ya sonaron las campanas, la misa por fin terminó. Antes de los descubrimientos de Alfonso Caso, nadie sabía de los códices, no se le daba la importancia. Lo mismo pasa ahorita con los documentos coloniales. Poca gente está enterada que esos documentos existan. Entonces, una de las tareas yo creo que tenemos enfrente es dar a conocer la existencia de todo ese material. Y es difícil, porque es un material de difícil acceso, por estar en letra antigua y en una lengua antigua, etc., ¿no? Pero si se puede demostrar la riqueza y el potencial de ese material para el estudio de la historia de los pueblos, creo que lo demás viene solo. O sea, el momento que más gente sepan de qué tan importante realmente son esos documentos para el estudio de la historia de los pueblos indígenas, creo que se va a despertar también el interés en su protección. Si no hay gente que lo estudia, si no hay gente que trata de explicar y mostrar cuál es la importancia, pues es muy difícil que también las demás gentes lo van a sentir. Quizás algunos documentos no parecen tan interesantes. Una doctrina en lengua mixteca, bueno, ¿qué nos va a enseñar? Bueno, como habíamos comentado, contiene formas muy antiguas del mixteco, pero además nos va diciendo cómo los mixtecos traducían los conceptos del cristianismo dentro de su propia cosmovisión, y nos va explicando cómo se pudo dar el sincretismo religioso que hoy se encuentra en las comunidades mixtecas. Entonces, hay todo tipo de estudios que se pueden hacer en base a ese tipo de documentación. Nada más que hasta hoy carecemos en gran medida de gente que se dedica a ese tipo de estudios. Ese es un lado. El otro lado es, entre los académicos mismos, insistir en la necesidad de registrar esos documentos. De alguna forma se necesita un registro nacional, igual como lo hay para la arqueología, donde se van registrando los documentos y se le va dando una protección legal mucho más claro. Ahorita es muy vago por considerarse documentos coloniales, precisamente la protección es muy ambigua, pero creo que sobre todo la documentación colonial en lenguas indígenas debe ser declarado por ley automáticamente como monumento histórico. Entonces, una doctrina en chinanteco o una doctrina en zapoteco o un vocabulario colonial en mixteco debe por ley ser, debe ser un monumento histórico. Y entonces el registro de esos documentos creo que es muy, muy, muy importante para poder evitar. Desafortunadamente no vamos a poder evitar que siempre habrá coleccionistas. Igual como con los objetos arqueológicos, siempre hay gente que está dispuesto a comprarlo, sabiendo que es ilegal, sabiendo, etcétera, etcétera, lo van a querer comprar. Entonces, esto no lo vamos a quitar, pero por lo menos con un registro, un buen registro y una mejor legislación, a la gente que está dispuesto a pelear por la preservación de ese patrimonio, les estamos dando mucho mejores instrumentos para poder hacerlo. Si ahorita estamos haciendo una denuncia por la salida ilegal de unos documentos, como se hace ahorita en el coloquio, pues es por el interés que tenemos en protegerlo. Pero si pudiéramos contar con instrumentos legales más claros, pues el reclamo yo creo que pudiera ser más eficaz y la posibilidad de frenar el saqueo también.
Yo haría una distinción entre lo que es museo y archivo, porque una de las cosas de los archivos es que tiene el objetivo de guardar los documentos a muy largo plazo, aunque nadie los esté usando. Realmente es una manera de almacenar la historia, pues, ¿no? La memoria de la comunidad. Y muchas comunidades en Oaxaca pues, han hecho un trabajo increíble en guardar la memoria de la comunidad a través de generaciones y generaciones y generaciones. Nos topamos en las comunidades de Oaxaca con documentos del siglo XVI que todavía están en el cajón del secretario o en el archivo municipal. Esa tradición de conservar la memoria de la comunidad, yo creo que está de por sí desarrollado en las comunidades y solamente necesita asesoría. Lo que me preocupa mucho es que con los cambios que se dan en varias comunidades, las comunidades están abriendo y hay cada vez más comunidades que, por ejemplo, dejan el sistema de entregar por inventario. Tradicionalmente, cada administración recibía la documentación por inventario y lo pasaba a la segunda, dando razón en el inventario. Y eso garantizaba también el paso a través de los años. Y varias comunidades, y cada vez más comunidades, están dejando de hacer eso por problemas políticos. Un grupo ya no lo quiere entregar al otro, porque claro que la entrega también significa una revisión sobre qué hizo la administración anterior. Entonces, en este vacío es donde se pierden documentos. Alguien que recibe un documento y dice, oye, está padre, lo voy a vender, y así han salido varios documentos, porque la comunidad ya no tiene ese control tradicional sobre su acervo. Pero sí es algo que yo creo que se puede restituir, que se puede reconstruir, que no es algo ajeno a la comunidad, es algo que la comunidad siempre ha tenido. Ahora, los museos es otra cosa, porque es realmente una idea que no existía en las comunidades, que se está introduciendo. Y ahí se encuentran ciertas dificultades, porque tradicionalmente las comunidades no tenían dentro de su organización sociopolítica espacios como museo. Igual si pensamos bien, las comunidades siempre tenían esa idea de la preservación bajo la utilidad de que se guardaba lo que era útil para la protección de la comunidad. Pero hoy en día hay un cambio en la percepción que dice, bueno, nosotros queremos proteger algo más abstracto, la expresión cultural de nuestra comunidad, porque sentimos que se está perdiendo. Pero no hay una tradición dentro de las comunidades cómo se hace esto. Y lo que vemos es que el muy exitoso proyecto de los museos comunitarios tiene la dificultad precisamente de mantener los museos como espacios vivos. Entonces se tiene una casa, se ponen los materiales, pero luego, ¿quién lo usa? Porque después de un rato toda la gente de la comunidad ya lo ha visto. Y luego, ¿qué más se va a hacer, pues, ¿no? Entonces yo creo que todavía falta reflexión sobre cuál debe ser el papel del museo dentro de del quehacer cotidiano de la comunidad misma, ¿no? Y después de que una vez se haya hecho la exposición, ¿cómo se va a hacer para que después de 1 año o 2 años no se cierre la llave y el espacio se empolve como pasa en varios museos? Creo que todavía es un intento muy novedoso como para poder juzgarlo. A mí se me hace sumamente loable. Lo he apoyado en algunas ocasiones, he trabajado ayudando a la Unión de Museos Comunitarios con algunas cosas. Yo espero mucho que otros académicos pues, pudieran hacer lo mismo. Creo que el esfuerzo es muy bueno, pero como que le falta todavía algo de definición de cómo mantenerlos como espacios vivos. Porque están un poco entre los dos, están un poco entre esa tradición de archivo, como aquí lo guardo y no lo toco hasta que lo necesito en 150 años, lo saco,
y el querer hacer un espacio vivo, pero yo no sé cómo mantenerlo vivo. O sea, ni es pescado ni es carne todavía, hay que buscarle, bueno, ¿qué es pues, no? Pero el tiempo yo creo que lo va diciendo. La primera, hablando por mí, es con un interés creciente, y es obvio, se necesita un punto de encuentro donde se intercambian experiencias, ideas y todo lo demás. Y creo que el coloquio se ha convertido en esto para Oaxaca, donde tenemos el mayor número de hablantes de la República Mexicana, los más importantes acervos en lenguas indígenas. Creo que se está volviendo un punto de encuentro de académicos, de hablantes, de maestros, de público en general, donde cada quien puede encontrar lo que busca en cuanto al tema de las lenguas. También desde el inicio se buscó siempre que eso fuera no nada más una serie de ponencias, pero que estuviera conectado con la música, la gastronomía, otras formas de expresión artística, etc. Yo creo que esto puede seguir intensificando. Yo creo que justo en el tema que hablamos de la necesidad de pasar ciertos conocimientos de un lado a otro lado, puede ser los académicos, los hablantes, los académicos, que eso se necesita intensificar mucho más. Creo que los académicos tienen mucho conocimiento que dar a los interesados en las lenguas en cuanto a esas lenguas, pero también los hablantes todavía tienen muchísimo que enseñar a los académicos. Ese elemento es quizás uno de los más enriquecedores y que hace que el coloquio tenga éxito. Se siente un poco qué es lo que la gente busca. La gente de las comunidades que se dedican a estudiar o a escribir en su idioma o a hablar en su idioma nomás por gusto, buscan un ambiente donde se les aprecia, donde ellos pueden aprender más, donde sienten que lo que ellos están haciendo pues tenga valor y tenga significado y tenga sentido, pues, ¿no? Y los académicos creo que también buscan de alguna forma un contacto con las culturas vivas, con gente que hablan y escriben en lenguas e idiomas indígenas, como una expresión viva de las culturas mesoamericanas de hoy. Y como las dos partes lo buscan, creo que es por lo que tanta gente se escribe en ese coloquio. A mí me gustaría mucho que ver un día aquí en Oaxaca filólogos en las lenguas indígenas, gente especializada en el estudio de los documentos coloniales. Creo que es un tema muy olvidado, pero muy interesante. Yo espero que dentro de los estudiantes que están saliendo de la antropología ahorita, pues haya los primeros que se vayan interesando en el tema, pero eso tiene que difundirse también a la gente que hablan los idiomas. Pero si algo es el objetivo final de ese coloquio, es ser ese punto de encuentro de todo ese conocimiento y memoria que de alguna forma el uso de la lengua encierra. Donde quiera que te encuentres, su nombre lo llevará. San Juan Bautista Tepe.